Hola, buenos días a todos. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de seminarios. Damos inicio a la segunda de 4 sesiones de una reflexión que, tal como señalamos en nuestra primera reunión, resulta fundamental para analizar cómo enfrentar a nuestro país y la región desde una perspectiva estratégica los desafíos de la política exterior post-pandemia, principalmente con nuestros países limítrofes, y por este motivo hoy nos centraremos en la relación Chile-Perú. Antes de comenzar, les comento que durante la exposición los micrófonos y videos de quienes se están conectando por la plataforma Zoom estarán apagados. No obstante, tendrán la posibilidad de realizar preguntas en el icono preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. La interacción para quienes están conectando por Facebook Live será a través de los comentarios. También vamos a tomar esas preguntas para poder realizárselas después a nuestros panelistas. Para comenzar entonces, nuestro director, el director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, don Jorge Robles, va a hacer un saludo a nuestros panelistas y a los asistentes. Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados en este importante seminario. Saludo especialmente a quienes van a ser nuestros panelistas, Paz, don Ricardo y Jorge, a objeto de poder avanzar en la idea que nos tomamos nosotros como academia, de ver la importancia de poder determinar los horizontes de las relaciones exteriores en nuestra región, en especial en nuestro país. Saludo también muy cordialmente a diferentes invitados que tenemos desde el extranjero, desde diferentes embajadas, a objeto que puedan participar en esta actividad. Deseándole que tengamos una buena seminario. Carolina, por favor, con la presentación de nuestros invitados. Perfecto. Entonces, damos comienzo a esta cita que hoy reúne a 3 expertos en temas internacionales, quienes analizarán, como les decía, el presente y futuro de la relación entre Chile y Perú, en esta difícil época que atravesamos debido a la pandemia. En primera instancia, denme un segundo, voy a compartirles pantalla para que puedan apreciar mejor quiénes son nuestros invitados. Ahí sí. En primera instancia, entonces, expondrá el profesor Ricardo Cubas, doctor en Historia y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge, profesor investigador de Historia de América y miembro del Consejo Directivo del Doctorado en Historia de la Universidad de los Andes. Sus áreas de especialización son las ideas y procesos peruanos, políticos peruanos e hispanoamericanos, relaciones entre catolicismo y esfera pública en Perú y América Latina, y las relaciones peruano-chilenas, entre otros asuntos. En segundo término, expondrá la periodista y académica Paz Milet, quien es magíster en Estudios Internacionales y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia como investigadora y docente en estudios internacionales y ciencias políticas. Actualmente es la coordinadora del equipo de Chile para el proyecto de generación de diálogo chileno-Perú, Perú-Chile, financiado por la Fundación Adenauer. Cerrará nuestro panel de exposiciones el académico de la ANEP, profesor Jorge Gatica, quien es candidato doctor en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, máster en Ciencia Política y Ciencias Militares, entre otros estudios y postítulos. Actualmente se desempeña como académico de la ANEP, Academia de Guerra del Ejército, y en la Escuela Militar. Bienvenidos entonces nuestros expositores. Dejo con ustedes y cedo la palabra a nuestro primer panelista, el doctor Ricardo Cubas. Adelante, doctor. Gracias. Primero voy a subir la presentación y de ahí. Un segundo. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Ante todo quiero agradecer por esta gentil invitación que me ha hecho la ANEPE y Loreto, ¿no?, para participar en este seminario sobre Chile en el ámbito vecinal y post-pandemia, ¿no? Y yo voy a hablar del Perú post-COVID-19, su política exterior y las relaciones binacionales con Chile. Antes de empezar, debo advertir que mi aproximación va a ser desde el punto de vista de un historiador peruano que vive en Chile desde el año 2008, que he podido ver distintos procesos en nuestros países. No es desde el punto de vista jurídico, ¿no?, ni de
propiamente diplomático. Y creo que estas tres visiones que vamos a dar nosotros van a poder enriquecer la perspectiva, ¿no? Primero que nada, esperen un segundo, voy a tomar el tiempo. Mi charla va a tener cuatro partes, ¿no? Vamos a hablar de un tiempo de incertidumbres, el Perú en los tiempos del COVID-19, temas relevantes en la agenda internacional peruana y realidades y proyecciones de la realidad de la relación bilateral de Chile y Perú. Empecemos por lo primero, ¿no? Un tiempo de incertidumbres, ¿no? Para hablar de las relaciones bilaterales y de la política de Perú y Chile en el día de hoy, debemos reconocer primero que partimos de una situación de incertidumbre mayor que en tiempos pretéritos, pues nos encontramos en un momento de grandes turbulencias políticas y culturales que afectan de manera especial a todo el mundo occidental y a las democracias en el mundo, y de manera particular al continente americano. Estas turbulencias podrían llevar a un cambio importante en las agendas políticas internas, en las relaciones internacionales, y algunos incluso hablan hasta de estar cerca de una especie de cambio civilizacional, ¿no? Un cambio cultural profundo. Vemos entonces que tenemos una polarización política y explosión social en las democracias de América y en Europa, ¿no? El surgimiento de populismos de derecha y de izquierda, manifestaciones sociales violentas, separatismos nacionalistas, cuestionamiento. También hay un fuerte cuestionamiento de los referentes históricos, culturales, institucionales, económicos, morales e incluso espirituales, ¿no? Por ejemplo, la crisis mundial de la Iglesia Católica, ¿no? La destrucción de monumentos históricos, el cuestionamiento del orden capitalista, ¿no? Lo hemos visto en Europa Occidental, en Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, en España el separatismo catalán, el Brexit en el Reino Unido, y en Estados Unidos estamos en un momento electoral, tal vez en una de las elecciones más polarizadas de los últimos tiempos, y en explosiones sociales significativas, especialmente después del caso del asesinato de George Floyd, ¿no? Y un gobierno de Donald Trump que ha iniciado una guerra comercial con China, que obviamente ha generado una incertidumbre respecto a los equilibrios económicos internacionales. En Chile se recordó recientemente el año del estallido social y estamos a puertas de un plebiscito que va a significar un cambio importante, que puede generar un cambio importante en las bases institucionales. Y en Perú, como vamos a profundizar en el siguiente punto, un cuestionamiento a toda la clase política y a una presencia del Poder Judicial muy, muy relevante, que finalmente ha llevado a los principales líderes políticos a tener problemas con la justicia, muchos de ellos, especialmente presidentes, en la cárcel. Entonces encontramos eso, polarización y explosión social y crisis de paradigmas en las democracias occidentales, especialmente. Pero por otro lado, represión y controles las disidencias internas en los sistemas autoritarios, ¿no? En China, en Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, ¿no? Y por otro lado, otro aspecto que marca la incertidumbre es el protagonismo del mundo digital y las redes sociales, ¿no? Que en el mundo democrático ha generado, desde el punto de vista político, polarización en países democráticos, ¿no? La cultura lo que se llama la cultura de la cancelación, y en los países autoritarios un control social cada vez más fuerte y más estrecho. Y todo esto, además, ha estado acompañado, estos procesos que ya estaban presentes antes, se han acentuado con el COVID-19,
¿no? Que se ha dado en este contexto, ¿no? Y ha llevado a que algunos cuestionen el sistema económico, ¿no? Y implica una prueba importante para las democracias y la capacidad también de cooperación a nivel internacional. Y además, muy probablemente generara una crisis económica profunda, ¿no? Y vemos que en los contextos de crisis económicas mundiales generalmente han traído como consecuencia importantes cambios políticos. Recordemos la crisis mundial del año 29 y cómo ayudó a fortalecer los totalitarismos en los años 30, el fascismo, el nazismo, y a fortalecer el estalinismo, ¿no? Y los populismos clásicos latinoamericanos. Entonces, es un tiempo de incertidumbre. Entonces, tal vez algunas de las cosas que digamos acá no tengan mucha vigencia dentro de unos pocos días, ¿no? Porque no sabemos cuáles son los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ni acá en Chile, ni lo que va a pasar en Perú en el año 21, ¿no? Pero podemos hacer algún tipo de proyección. Bueno, veamos el Perú en tiempos de COVID-19. En Perú yo podría decir que hay elementos de ruptura e incertidumbre y hay elementos de continuidad, ¿no? Entonces, por un lado hay elementos de ruptura profundamente grandes. Uno, que ya venía atravesando el país, ha habido bueno, se han terminado por entrar en crisis todo el sistema de partidos políticos que ya estaba en crisis desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto se ha acentuado con el desarrollo de los procesos judiciales que han llevado a prisión a prácticamente a todos los presidentes vivos. Eh, eh, Hay un proceso contra Francisco Morales Bermúdez, pero internacional, ¿no? Fujimori está en la cárcel, Alejandro Toledo esperando una extradición en Estados Unidos y preso en California. Ollanta ha estado detenido. Una de las candidatas presidenciales que estuvo a punto de ganar el proceso electoral, que es Keiko Fujimori, ha estado en prisión preventiva por mucho tiempo. Vemos Pedro Pablo Kuczynski, prisión domiciliaria, ¿no? Entonces eso ha generado, bueno, y el mismo presidente, bueno, Alan García iba a ser investigado y se suicidó, ¿no? Uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia reciente, ¿no? Y Martín Vizcarra está siendo seriamente cuestionado por medios de prensa y diversas acusaciones que seguramente van a llevar a investigaciones un poco más profundas, y también ha habido intentos de vacar al presidente. El Perú también ha pasado por un proceso bastante duro, ¿no? Fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido, ¿no? Asumió la presidencia Martín Vizcarra, él se enfrentó contra un Congreso adverso y finalmente disolvió el Congreso, convocó a nuevas elecciones y tampoco hay una buena relación. Entonces, y frente a esto, ¿qué perspectiva queda para el año 21? En realidad hay algunas figuras, unas pocas figuras de liderazgo, y vemos que no hay partidos sólidos con tradición que puedan ofrecer un referente importante. A esto se agrega la gravedad del COVID, cómo el COVID-19 ha afectado de manera especialmente dura a Perú. Ahora vamos a ver rápidamente algunas cifras. Entonces, esto nos da un horizonte no muy prometedor respecto a los lineamientos internacionales. Sin embargo, podemos hablar de que también hay elementos importantes de continuidad en la política peruana, ¿no? Uno, las políticas económicas, ¿no? A pesar de los cambios políticos desde principios de la década de los 90, vamos a ver que se mantiene un orden macroeconómico, ha habido un crecimiento hasta antes de esta epidemia, ha habido un crecimiento sostenido, se ha mantenido una inflación baja. Sin embargo, bueno, sí,
vamos a ver que, por ejemplo, entre 2000 y 2019 el crecimiento promedio del Perú fue de 4.8% anual. Las reservas pasaron de ser más o menos 8.000 millones de dólares a ser 68.000 millones de dólares. La inflación anual se mantuvo en un 2.6%, el déficit fiscal por debajo del 2%. Entonces, vemos que hubo elementos de continuidad. Sin embargo, se da lo que yo repito las palabras del politólogo Alberto Vergara, que dice era un Estado hábil para manejar la economía y defectuoso para gobernarlo. ¿Por qué? Porque ha habido una bajísima inversión en salud, ¿no? Un 4%, uno de los más bajos de toda América Latina. El empleo informal es de un 70%. A 2018, solo el 43% de los adultos peruanos tenían una cuenta bancaria, ¿no? Y ha habido unas demoras en la reconstrucción frente a una serie de desastres, frente al terremoto de Pisco en 2007 o el desastre del Niño, en fin, ¿no? Entonces hay algunos problemas. Hay un buen manejo económico y hay algunas líneas de continuidad y otros problemas institucionales de fondo. Otros organismos que le han dado continuidad a las políticas peruanas, yo destacaría dos: el Banco Central de Reserva y, por supuesto, la Cancillería, ¿no? Es la Cancillería la que unifica, Torre Tagle, ¿no? La que unifica los criterios de las relaciones internacionales del Perú en base a principios políticos que están plasmados en la Constitución escrita y en nuestra Constitución histórica, ¿no? La cual reconoce los tratados y acuerdos internacionales dentro de una concepción republicana, democrática y de respeto a los derechos y libertades de las personas. Entonces, ¿posibles rumbo de cambio? Sí, hay, pero también hay posibles permanencias, ¿no? En medio de la falta de un programa de cualquier grupo, yo creo que estos grupos, y en concreto estas instituciones, en concreto la Cancillería, va a seguir unos lineamientos, salvo que hubiera un cambio radical en la política. Acá vemos una comparación del gasto de salud como el porcentaje del PIB en América Latina, ¿no? Y vemos que Perú ha tenido uno de los gastos más bajos, el gasto más bajo en salud, y eso creo que explica algo los problemas, ¿no? El país con más muertes por coronavirus por 100.000 habitantes ha sido Perú, hasta ahora, ¿no? Y con más de 33.000 muertes. Entonces vemos que es un tema que va a tener una influencia muy grande, ya está teniendo una influencia muy grande en la economía, en el decrecimiento económico, en fin. ¿Cuáles son los temas relevantes de la agenda internacional peruana? Bueno, está el tema vecinal, a nivel regional, a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las prioridades? Bueno, la soberanía e intereses nacionales en el exterior. Bueno, están la integración fronteriza, la protección de la soberanía nacional, protección y recuperación del patrimonio nacional, en fin. Pero quiero enfatizar, ya que el tiempo no es mi aliado en este momento, cuáles son los niveles y ejes de la agenda internacional peruana en la dimensión regional. Yo creo que aspectos fundamentales son la Alianza del Pacífico, que probablemente es uno de de las iniciativas más interesantes para la integración con Chile, con México, con Colombia, y para ir sumando poco a poco a más países. ¿En vista a qué? En vista a los retos que presenta todo lo que es el Asia-Pacífico. Yo creo que hay algunos temas importantes, ¿no? La integración y cooperación económica para enfrentar los retos de la globalización. Eso es central, y creo que la Alianza del Pacífico juega un papel importantísimo. La protección de la institucionalidad democrática. Otro tema central que está afectando la economía, la vida de los países, y también hay una crisis humanitaria, es el problema de la migración y la crisis humanitaria de Venezuela, ¿no? Y la necesidad de un enfoque transnacional. La defensa de los derechos humanos, de la democracia y los derechos humanos, y también el balance en la protección del medio ambiente y la soberanía nacional. El caso Escazú ha generado importantes polémicas, ¿no? Al respecto, a favor y en contra, ¿no?
el combate a la corrupción y al crimen organizado, una corrupción que, como hemos visto en el caso Odebrecht ha tenido una dimensión internacional bastante fuerte, y la cooperación internacional. En el caso de las relaciones Perú-Chile, para terminar, ¿no? Yo creo que coincido plenamente con las declaraciones del ministro Alamant, ¿no? Decía que estamos llamados a densificar las relaciones, ¿no? Hay una comunión en cuanto a una coincidencia, un consenso respecto a nuestra apuesta por el sistema democrático, a nuestra apuesta por una economía libre, pero que invierta también en la sociedad. Y tenemos muchos aspectos que nos integran. Por ejemplo, la cantidad de peruanos que vivimos en Chile, la economía de las inversiones, ¿no? Las inversiones chilenas en Perú, las inversiones peruanas en Chile. Y me pareció muy interesante cuando el ministro Alaman habló también de la integración cultural, ¿no? De compartir nuestro relato histórico, ¿no? Nuestro patrimonio, literatura, intercambios, y también desde el punto de vista turístico, ¿no? Perú fue el principal destino turístico durante muchos años para Chile, y también hay mayor cantidad de turistas en Perú, ¿no? En Chile, ¿no? Entonces hay una serie de vínculos que nos unen. Quiero terminar recogiendo las palabras de un historiador peruano, José de la Riva Agüero, conservador, católico, muy nacionalista, pero que después de la firma del Tratado de 1929, que resolvió la cuestión de Tacna de Arica, en un discurso en la Academia Militar de Chorrillos, de Perú, decía, ¿no?, que después de haber solucionado este problema, que ha sido el fundamental, ¿cuál era el destino de Perú? Tenía que desarrollar intereses comunes, instituciones conjuntas que generen vínculos permanentes y lazos económicos. En esta charla, ¿no?, el problema diplomático del sur, relaciones con Bolivia y Chile. Dice, Chile es ahora nuestro lógico y único aliado natural. Y también proponía que Bolivia fuera considerado como un tercero en las partes con intereses propios, no utilizar a Bolivia para negociar nuestros propios intereses. Y él pensaba, Riagüero, que para lograr esto tenemos que crear intereses comunes y asociaciones comunes. Y creo que la Alianza del Pacífico va por ese camino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cubas, por su completa presentación. Denme un segundo. Ahí estamos, perfecto. Continuamos entonces con la presentación de la periodista y académica Paz Milet. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias antes que todo por la invitación. Para mí es un agrado poder estar hoy en este foro hablando sobre la relación chileno-peruano. Y yo creo que es importante constatar que la relación chileno-peruana ha estado marcada por una serie de constantes vaivenes, entre los que de alguna manera están generados por dos agendas paralelas que fluyen de manera distinta. Una agenda más renovada que casi fluye con piloto automático, y una agenda que de alguna manera se ha denominado la agenda histórica, que permanentemente va quedando rezagada. Yo generalmente en el trabajo que he desarrollado hasta este momento me he centrado en las dificultades, en el origen de estas dos velocidades en estas agendas, pero hoy quiero centrarme en una agenda más positiva, en una agenda de los desafíos futuros y en el trabajo que pueden desarrollar ambos países de manera conjunta a partir de dos elementos que para mí son cruciales. En análisis del escenario actual que nos ha graficado también, ¿no es cierto?, Ricardo, con anterioridad, pero también en un trabajo de tipo prospectivo que hemos hecho en el proyecto Generación de Diálogos, que como decían en mi presentación ya venimos desarrollando hace casi 11 años el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú.
Desde mi punto de vista, hoy más que nunca existen una serie de variables que permiten este trabajo conjunto, facilitado por un lado desde el ámbito oficial, por el desarrollo de los gabinetes binacionales, pero también por la cooperación que están desarrollando ambos estados en torno a la próxima conmemoración del Bicentenario del Perú en el 2021. Además, existen una serie de condiciones a nivel regional e internacional que relevan la necesidad de actuar cooperativamente. En el actual contexto de pandemia, con resquemor hemos visto cómo ha primado una lógica mucho más unilateral que cooperativa, y creo que hoy, cuando ya hemos avanzado en esta crisis y en el escenario de post-pandemia, los énfasis tienen que estar precisamente en un trabajo conjunto, no solo a nivel bilateral, sino también regional. ¿Cuáles son estas áreas que se pueden fortalecer o trabajar conjuntamente? Central es, en este sentido, la educación y la generación de una visión conjunta en materia de historia. Y aquí quiero recalcar con bastante pragmatismo que soy consciente que es muy difícil generar en estos momentos una historia común, como por ejemplo la que han generado Alemania y Francia, pero sí creo que se puede avanzar en una lógica de una historia compartida, como rescata el libro que desarrollaron Sergio González Miranda y Daniel Parodi respecto a las historias que nos unen. Este último, Daniel Parodi, rescata en la última publicación que generamos como grupo respecto a los escenarios futuros de la relación bilateral, una experiencia que desde mi punto de vista es muy relevante, es el proyecto Conocer, Compartir y Reasignificar, que habla de generar una educación para la paz a nivel escolar, hacia la superación de los sesgos que surgen en la conformación de los estados-nación y en esencia de reasignificar un pasado doloroso de cara a un objetivo común. Creo que ahí hay un énfasis que podría desarrollarse de manera muy destacada por ambos países. Y esta base educativa, histórica, creo que es el pie para avanzar en otras áreas fundamentales. Por ejemplo, en estadios convergentes a nivel regional e internacional como la Alianza del Pacífico y el TPP-11. Ya Ricardo hacía referencia a la Alianza del Pacífico, pero es vital rescatar en este sentido dos elementos. Si uno ve la literatura geopolítica que habla de la relación entre Chile y Perú, fundamentalmente en la década de los 70 y 80, hablaban de una competencia por qué país se convertía en pivote hacia el Asia-Pacífico. Y cuando académicos peruanos hablan de la fundación de la Alianza del Pacífico, de la piedra fundacional de esta iniciativa, dicen que surge de una iniciativa del presidente Alan García en un contexto, ¿no es cierto?, del contencioso ante la Haya por el límite marítimo, para marcar un proceso de cercanía con Chile en temas que eran cruciales y que antes nos separaban y hoy es posible que nos unan. Entonces creo que la Alianza del Pacífico, más allá de las dificultades que hoy enfrenta esa iniciativa, es una instancia en que sin duda podemos avanzar de manera sustantiva en materia cooperativa. Otro ámbito que creo que es muy importante destacar, y dado la casa en que hoy nos encontramos, es la perspectiva de la seguridad y la defensa. En nuestro grupo eso lo han trabajado el almirante Jorge Montoya y el general en retiro Roberto Arancibia Clavel, que precisamente fue director de la ANEP, y ellos relevan dos temas que yo creo que es fundamental: las operaciones de paz y los desastres naturales. En ambas áreas, nosotros como Chile-Perú hemos desarrollado un importante trabajo en conjunto, pero falta dar un paso sustantivo, un salto cualitativo que nos lleve, por ejemplo, en el ámbito de las operaciones de paz, a lograr algo similar a lo que hemos alcanzado con Argentina en materia de, por ejemplo, desarrollar una fuerza combinada. En el ámbito de cooperación frente a catástrofes, hasta la fecha existe un memorándum de entendimiento suscrito en el 2002, en el que se creó un sistema de apoyo mutuo en caso de desastre y se dispuso de la
de la creación de un comité integrado por representantes de los comandos conjuntos para llevar a cabo el proyecto. A esto se agregan, ¿no es cierto?, también las declaraciones de buenas intenciones elaboradas en el marco de los últimos gabinetes binacionales y acuerdos a nivel de Estados Mayores conjuntos de las Fuerzas Armadas de ambos países. Entonces, lo que falta es concretizar, llevar a cabo este proceso que ya tenemos desarrollado para dar saltos cualitativos en el ámbito también de medidas de confianza mutua para que tengamos un nivel entre Chile y Perú similar al que hemos alcanzado con Argentina. Otro punto que es fundamental es el ámbito de la energía y de lo que se habla de interconexión verde. El 2017 se sentaron las bases para una interconexión eléctrica entre ambos países y se ha ido avanzando en esa línea. Y es importante constatar que ya en la política energética de Chile 2050, en ese escenario prospectivo que se efectúa, se argumenta que solo la integración energética entre los países permitirá un sistema seguro de abastecimiento y un salto cualitativo de las fuentes de energía con un importante impacto en las causas del cambio climático. Por ello, es fundamental que Chile y Perú requieren, desde la perspectiva de la cooperación y alianza estratégica, impulsar políticas, acciones y proyectos que permitan disminuir nuestras huellas de carbono y nuestro efecto en el ámbito ambiental. Un cuarto punto que de mi perspectiva es fundamental es el ámbito de la migración. Y aquí yo quiero relevar que coincido con Ricardo que hay un tema fundamental en la relación bilateral. El último censo, por ejemplo, dio cuenta de que los inmigrantes chilenos en Perú serían el tercer grupo de inmigración en el Perú después de Venezuela y Argentina, y en Chile, ¿no es cierto?, tienen una representación muy amplia, representan el 25,2% de todos los inmigrantes internacionales de Chile. Es cierto que esta migración ya no se da con tanto ímpetu como con anterioridad, pero son una fuerza fundamental que además nos plantea una demanda sustantiva. Como se viene desarrollando hace mucho tiempo, nos plantea la necesidad de un pensamiento intercultural, dimensionar que ya hay hijos de peruanos que surgieron acá a la vida, ¿no es cierto?, educativa, que nacieron en este país y que tienen una serie de derechos adquiridos, por ejemplo, en el ámbito político, que es importante rescatar como fuerza también política. Y lo otro importante que creo rescatar en esta línea es, por ejemplo, la labor conjunta que podemos desarrollar ambos países en la perspectiva de los migrantes venezolanos. Oficialmente, ¿no es cierto?, según lo que se indica el 2019, a Perú y Chile han llegado alrededor de 864.000 y 288.000 respectivamente migrantes venezolanos. Pero la pandemia nos ha enfrentado a un desafío mucho mayor. El deseo de retorno de los migrantes venezolanos a su país, que en algunos países ha llevado incluso a que se hayan ido hacia las carreteras, tratando de llegar a su país por vía terrestre, generándose un agravamiento de esta que es una crisis humanitaria de importante alcance, no solamente para nuestros dos países, sino a nivel regional, y podemos enfrentar un desafío mucho mayor al que hoy tenemos, por ejemplo, en la zona de Iquique. Las remesas que estos inmigrantes envían hacia Venezuela es la segunda fuente de ingreso de ese país. Frente a la caída de las remesas producto del retorno, se puede producir una fuerte fuerza migratoria en la pospandemia para la que nuestros países deben estar enfrentados. Y lo mejor en esta línea es trabajar de manera conjunta y también a nivel regional. Un quinto punto que quería rescatar es el tema de la paradiplomacia o la cooperación fronteriza. Uno de los principales desafíos desde mi punto de vista en la relación bilateral es la gestión fronteriza, particularmente en la franja fronteriza tacnoariqueña,
que rebasa la presencia y capacidad efectiva de los estados y de nuestras cancillerías. Los arreglos institucionales deben considerar a los actores que ahí están desarrollando una labor crucial. Es muy importante rescatar, por ejemplo, que esta dinámica diaria en la frontera se da de una manera muy fluida, incluso superando, ¿no es cierto?, los arreglos que puedan desarrollar los respectivos estados, y que además en un escenario de pandemia, uno de los focos de tensión han sido precisamente las fronteras. El resurgimiento de estos temas con fuerza durante los últimos meses y las posibles tensiones a generarse en estos que son reales espacios de integración, es importante tener en cuenta en esta perspectiva, rescatando la experiencia e iniciativas alternativas al oficial, el trabajo que desarrollan en la zona norte, y no solo en la zona norte, sino también a nivel de país, académicos y actores sociales, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los clubes de vecinos, que tienen una labor de acercamiento bilateral, el grupo de jóvenes chileno-peruano, que ha desarrollado una labor muy fluida en esta zona, y que pueden aportar al diálogo y a la construcción de política en esta línea. Creo fundamental en este sentido establecer una relación entre los estados de largo plazo, con un diseño que supere lo que nos separa y la coyuntura, para poder trabajar mejor en esta lógica la que yo hablaba al inicio de los permanentes vaivenes en la relación bilateral. Y creo que en este sentido es fundamental cuidar los procesos. Hemos avanzado de manera sustantiva en los últimos años, por ejemplo, a nivel de gabinetes binacionales, y eso tiene que rescatarse y proyectarse en el largo plazo. Hoy, desde mi punto de vista, estamos en un momento crucial. Después del fallo de La Haya, surgieron una serie de tensiones que logramos superar, y hoy es el momento de concretar los esfuerzos realizados. Hoy tenemos un desafío mucho más dinámico, real y concreto, que es la presencia de migrantes en cada uno de los países, la voluntad política de avanzar, la necesidad de generar espacios de integración que supongan la superación, ¿cierto?, de esta herencia histórica que ha sido tan difícil de superar. Y desde mi punto de vista, eso es uno de los desafíos centrales. Entiendo que hoy enfrentamos un momento muy crítico, como es el que está dado la pandemia, pero creo que hemos creado un acervo, una institucionalidad durante todo este tiempo de trabajo conjunto que debería ser vital para lograr avanzar en esta línea hacia la superación, no solo de la crisis actual, sino para también construir una relación mucho más fecunda en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Paz Miguel. Finalizamos entonces las exposiciones ahora con la visión del académico de la ANEPE, profesor Jorge Gatica. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Parto mi exposición diciendo que me alegro de haber escuchado a Ricardo y a Paz, que tenemos bastantes puntos en común en nuestra mirada. No siempre ocurre, así que es una alegría. Quiero invitarlos a acompañarme en esta... Sigue, por favor. ¿Se está viendo la presentación o no? ¿Sí? Sigue, por favor, en la siguiente. Se ve perfecto. Quiero invitarlos a este temario. Primero voy a hacer un breve análisis de la relación binacional compleja, posteriormente voy a contextualizar la relación de Chile-Perú y posteriormente me voy a dedicar a ver cómo podemos mejorar nuestra relación binacional. En primer lugar, un tema que nos resulta agradable ni aquí ni allá, lo dijo nuestro canciller hace un mes atrás, lo dijo Paz también. Nosotros tenemos una relación binacional que arrastra lamentablemente un problema desde la Guerra del Pacífico, con resabio de la Guerra del Pacífico. Tenemos que desterrar definitivamente la lógica del conflicto, y lo grafico de alguna manera con esas dos fotos que la encuentro brutalmente dramáticas.
pero que en alguna parte son usadas. De hecho, el cuadro del repase aún está en un organismo público y nos duele profundamente a los chilenos y nos duele evidentemente también a los peruanos. Traje ahí una cita de distinguidos académicos, de Joaquín Fermandois, de Antonio Zapata, peruano, de José Rodríguez Elizondo, que dan cuenta de esta relación que se mantiene anclada en la Guerra del Pacífico y que no ha costado salir adelante. Evidentemente, a niveles probablemente de gobierno, a niveles académicos, hay esfuerzos importantes como el que nos relataba Paz en su grupo de trabajo, diálogo Chile-Perú, Perú-Chile. Pero aún así todavía mantenemos ciertos resabios que nos hacen anclarnos en una lógica de conflicto y no de cooperación. Luego es fundamental avanzar en eso. Después del fallo de la Haya el 2014, se suponía que todo quedaba superado, sin embargo, lamentablemente nos quedó este triángulo de 3,7 hectáreas, que la verdad es que no tiene ninguna importancia en lo territorial, pero sí tiene un gran valor cualitativo, y en eso hay conciencia en bastantes expertos. No es un problema en sí mismo, sin embargo, tiene una carga simbólica muy relevante. Y en ello yo lo grafico, no muy académicamente, como una espinita en el dedo, ¿ah? Una espinita en el dedo que no nos va a matar, no nos va a llevar a la guerra, sin embargo, está ahí, nos molesta e incluso en algunas ocasiones puede condicionar algunas decisiones, y en manos de alguna persona malintencionada nos puede presionar el dedo y nos puede hacer doler. Entonces, esos son los temas que aún están en el ambiente y que están flotando y que debemos necesariamente resolver antes de pasar a una fase siguiente mucho más positiva, sin duda alguna. La relación Chile-Perú en su contexto. Dos países como los nuestros, que son potencias medias regionales, pero indudablemente tienen una estatura estratégica en el sistema limitada, no pueden desentenderse de lo que está ocurriendo en el mundo. Y en ese sentido, hay varios hechos que nos llevan a cuestionarnos, y recojo lo que decía Ricardo, que tenemos una etapa de incertidumbre brutal, y por tanto lo que traigo son más preguntas que respuestas. La primera es si está en retirada el multilateralismo. Ya vimos que hay la tendencia natural en esta crisis del COVID fue a sálvese quien pueda, cada país hizo lo suyo. Hubo países en Europa que se peleaban por los ventiladores mecánicos. Nosotros tuvimos que hacer vuelos con rutas secretas para traer insumos médicos desde el Asia para evitar embargo en algunos aeropuertos. Entonces, pareciera ser que aquí operó una crisis de multilateralismo y los países tendieron a aislarse. La otra pregunta es cuál será el rol de las potencias mundiales y regionales. Se habla que China perdió poder blando a partir de la forma como manejó la crisis en su inicio. Lo mismo pasó con Estados Unidos, que por su política aislacionista, proteccionista, también habría perdido poder blando, usando la categoría NAI, ¿cierto? Pero también en la región vemos fenómenos parecidos. México y Brasil, dos líderes regionales, también tendieron a aislarse. Y desde esta perspectiva, entonces, perdieron liderazgo regional. ¿Será el momento quizás de pensar en generar alguna cuota de liderazgo regional? No lo sabemos. La otra pregunta es si se verá un aumento del poder del Estado. Parecerá ser que sí. La sociedad en peligro buscó en el Estado quien le diera seguridad. Actuaron las Fuerzas Armadas, actuaron varios instrumentos del Estado en todas partes. Luego, parecerá ser que el Estado se validó de alguna manera en su rol, particularmente ante una crisis catastrófica como esta. Vimos también, incluso en Chile, figuras como el subsecretario de Redes Asistenciales, que tomó un rol de coordinador de la seguridad privada y pública. Vimos a los alcaldes muy activos, que sabemos que los alcaldes no son parte del gobierno, pero sí son parte del Estado. ¿Cuál será el real impacto en nuestra economía y qué tan rápido podremos recuperarnos? Y aquí les quiero mostrar un par de cuadros que dan cuenta de esta situación dramática. Fíjense, por favor, la proyección del PIB para el año 2020. América del Sur, menos 9,4%. Chile, menos 7,9%. Perú, menos 13%, segundo en la región después de Venezuela. Siguiente, por favor. Proyección de la población en pobreza extrema y pobreza en América Latina. Chile, 2 puntos porcentuales aumento en pobreza extrema. Vamos a llegar a 3,4%. Y en pobreza vamos a llegar a 5,7%. Perdón, a 15,5%. Perú, aún más dramático, a pobreza extrema 7,6% y a pobreza 25,8%. 1 de cada 4 peruanos van a estar en pobreza según parámetros del PIB 2020. Estos son informes de la CEPAL fechados en julio. Siguiente, por favor.
Otra pregunta, ¿cómo enfrentamos la compleja y delicada situación de las migraciones masivas? Ya Paz se refirió en extenso, no quiero profundizar, solamente quiero mostrar un gráfico que nos da cuenta cómo desde el año 2000 fue creciendo la migración hacia Chile y hacia Perú, posteriormente creció un poquito y luego tuvo un alza explosiva el año 2018, 2019, etc. Entonces, a los problemas que ya tenemos post-COVID, tenemos que sumar la carga adicional, que hay que asumirla sin duda alguna, de los migrantes. Y, por supuesto, también los problemas sociales que se producen con la población propia, que ve en el migrante ya no un aliado, sino ve probablemente una amenaza. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos van a afectar en un plazo mediano y corto los efectos del cambio climático? El COVID-19 dejó atrás en la discusión del cambio climático. Nos hizo olvidarnos un poco de ese problema. Sin embargo, el cambio climático tiene evidentemente efectos tremendamente profundos que han sido acentuados con esta pandemia, aunque han, insisto, se han de alguna manera invisibilizado. Quiero solamente hablar de la cercanía que tiene parte importante de la población, tanto en Chile como en Perú, con la costa. El aumento del nivel del mar va a llevar a poner en riesgo alguna infraestructura portuaria, ciudades, etc. Pero hay otro elemento que es el que traje como ejemplo, esto entre muchos otros, de la crisis hídrica. Fíjense que Chile hoy día ocupa el lugar 18 entre los países con mayor estrés hídrico en el mundo. Hay 17 en condición extrema, Chile el número 1 de condición alta y Perú está en el 66. Como parámetro, se necesitan 1.700 metros cúbicos al año por persona para no estar en condición de crisis hídrica. En Lima, el año pasado, hubo 127 metros cúbicos por persona disponible. En Chile, en los últimos 10 años, hemos bajado nuestras precipitaciones entre un 25 y un 40%. Bueno, todos estos son problemas, insisto, solo un ejemplo. Estos son problemas que nos llevan a una relación binacional que no puede ser pensada solamente de la perspectiva de ambos países, sino que hay que situarla en un contexto mayor. Y traje esta figura que encontré por ahí dando vuelta en internet, que me pareció genial. Asegúrate de lavarte las manos y todo va a estar bien. Pero resulta que viene la crisis del COVID, detrás viene la crisis de la recesión y después viene la ola más grande del cambio climático. Esto, reitero, condiciona las relaciones bilaterales. Sigamos, por favor. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Nuestro canciller, hace un tiempo atrás, en una entrevista en el diario El Mercurio, hizo esta declaración. Destaco que hay que trabajar juntos con gran coordinación, el Consejo Bilateral de Prospectiva, el gran protagonismo en la sociedad civil y los grandes temas del futuro, con una visión binacional. Efectivamente, el tercer gabinete binacional de ministros Perú-Chile, el año pasado, en octubre, en Paracas, en el artículo 6º, declaró la conformación de un Consejo Bilateral de Prospectiva y posteriormente instancias de reunión de miembros de la Cancillería para estos efectos, lo que no por voluntad de ninguno de los dos países no se ha podido desarrollar hasta ahora. Está pendiente, pero se va a activar. Otro aspecto que me parece muy relevante, lo que dijo el canciller alemán, en gran protagonismo en la sociedad civil más allá de lo empresarial. De alguna manera, la relación chileno-peruana ha estado muy marcada por lo empresarial. Evidentemente hay que abrirlo porque las variables son muchísimas y mucho más complejas. El otro detalle que quiero dar cuenta es que tenemos una relación bilateral compleja, como ya lo vimos, que no alcanza a ser explicada por las teorías tradicionales. Claro, no hay ninguna teoría que sea aplicada 100% en un caso en particular, sin duda alguna. Pero si quisiéramos irnos a la interdependencia compleja o quisiéramos irnos a otra teoría, tampoco son suficientes para explicar, porque de hecho, ya Paz lo hablaba, lo que pasa con la paradiplomacia, que la lógica Tacna-Arica es distinta a la lógica Santiago-Lima. Por tanto, tenemos que revisar de qué manera podemos explicarnos desde la academia, y ahí tenemos una tarea pendiente en la academia, cómo podemos hacer un trabajo para teorizar y posteriormente sentar bases para un desarrollo de una política binacional sólida. Y a lo bilateral hay que sumar otras situaciones como membresías en instancias, Alianza del Pacífico, APEC, Prosur, etcétera, en las cuales estamos yendo juntos y debemos generar una mirada común para enfrentarnos ante el resto del mundo en este marco, digamos, multilateral. Pongo dos fotos, y aquí tenemos lo que conocemos todos, la Brigada Franco-Alemana. 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania generaron una unidad militar que hasta el día de hoy existe. Por su parte, Chile tiene un correlato. Hace rato, muchos años,
Chile está mandando delegaciones a celebrar el Día Nacional del Perú. Entonces, hay iniciativas que son muy sólidas, que están avanzando. Recordemos los contrapuntos que se hacen en Tacna y Arica para los días nacionales. Recordemos las iniciativas de desarrollo de unidades de despliegue para catástrofes naturales, etc. Entonces, todo eso hay que situarlo en lo que Kenneth Waltz habla de intención inmediata de cualquiera de las partes. Pero lo que está complicando las relaciones es la situación de inseguridad, al menos la incertidumbre acerca de las futuras acciones e intenciones del otro. Eso es lo que nos dice Kenneth Waltz, actúa en contra de la posibilidad de cooperación. Y en ese sentido es donde estamos, creo, al debe también. ¿Cómo operacionalizamos esta intención de mirar el futuro? Hay que necesariamente desarrollar una capacidad de hacer estudios de futuro y a partir de esos estudios de futuro planificar en consecuencia. Y en este sentido, tenemos un problema. Hay una asimetría en capacidad para estudio de futuro que Perú lleva una ventaja de 20 años comparativamente con Chile. Los estudios de futuro en el Perú comienzan en el año 60, como se muestra en pantalla. Posteriormente decaen en el año 92, pero después con la crisis política que tuvo Perú el año 2000, previo al 2002, ¿cierto? Y que terminó en el Foro del Acuerdo Nacional el 2002, renace la idea de diseñar el futuro de manera integral. Entonces, aparecen nuevamente los estudios de futuro, la planificación estratégica, y se da además, que esto es muy importante, un gran impulso en la preparación de profesionales. Ahí interviene el Centro Alto de Estudios Nacionales, la Universidad de San, etcétera, con programas de preparación. Y alcanzaría un punto muy importante el año 2008 con la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN, y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, entidades que tienen un rol actual muy, muy importante. Esta iniciativa también tuvo dos grandes impulsores. La primera fue cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que Estados Unidos pidió tener una contraparte en términos de planificación de Estado de largo plazo, y además cuando Perú presentó su postulación a la OCDE. Eso ya fue durante el gobierno de Ollanta Humala. Bueno, esas dos instancias históricas para el Perú también le generaron un impulso importante. Y la capacidad esta, institucionalidad, expertos, cultura, etcétera, da resultados. Traigo acá en pantalla algunos productos, la verdad es que son muchísimos más, que dan cuenta de cómo el Perú ha tenido la habilidad, la capacidad para mirar a largo plazo. Algunos amigos peruanos me dicen que esto puede ser un poco más declarativo que real. Puede ser, es cierto. Y también depende de los gobiernos que están, del impacto que tiene la toma de decisiones. Es cierto. Sin embargo, hay hechos concretos. Ahí ustedes pueden ver un listado de documentos en los cuales se da cuenta que el Perú tiene mirada de largo plazo y que hay una mirada convergente entre los diferentes sectores y esta mirada de futuro. Fíjense, por ejemplo, el plan estratégico del sector de Relaciones Exteriores, que fue hecho con el Ministerio de Relaciones Exteriores con la ratificación de ese plan. La Política Nacional Marítima, que fija los parámetros de la política nacional del Perú en esa área hasta el año 2030. Y me quiero quedar en el último documento, que lo quiero comentar con un poquito más de extensión, la Visión Perú 2050. Este documento, que se liberó en noviembre del año pasado, fue un trabajo de 2 años que lo hizo ese plan, que hubo una consulta de más de 4.500 personas de toda la sociedad civil, de todas las ciudades, hasta el pueblito más chiquito en algún momento se vio representado, con paneles de expertos, con focus group, etc., con propuestas iniciales y propuestas de salida, y que finalmente fue aprobado en 2019 por el presidente Vizcarra. Entonces, profesor. Gracias. Entonces el Perú sabe hacia dónde va. Sigamos, por favor. Reflexiones finales y con esto termino. La primera, ¿fue la epidemia del COVID-19 una sorpresa? Pareciera ser que no. Yo sospecho que no. Lo que hay es una falta de mirar al futuro, falta de aptitud para precisar los posibles eventos, cómo van a impactar, o bien, existiendo esa capacidad, poca credibilidad y poca fuerza para influir en la toma de decisiones. No hay que tenerle miedo a los estudios de futuro porque no suponen existencia un modelo de Estado centralista, como en algunas partes se supone. Hay ejemplos en diferentes partes del mundo donde las libertades se mantienen, no hay restricción para los emprendedores, sin embargo hay un rol importante porque la sociedad civil participa en esto. El mundo post-pandemia sin duda nos trae riesgos, pero también trae oportunidades y desafíos para Chile y Perú. Datos. La producción mundial del cobre del año 2019 alcanzó 20 millones de toneladas. El 40% fue producido entre Chile y Perú. Al triángulo del litio, que tenemos Bolivia, Argentina y Chile, ¿cierto? Se podría sumar
Perú, con 2,5 millones de toneladas de reservas encontradas en Macusani el año pasado. Con eso lograríamos el 85% de las reservas en el nivel mundial. Tenemos la necesidad probablemente de operar juntos contra la explotación ilegal de flotas extranjeras del recurso marino. La siguiente, por favor. Finalmente, quiero hacer una presión conceptual. Me complica un poquito cuando se habla de prospectiva. Lo que hay es estudio de futuro. La prospectiva tiene base ontológica y tiene características epistémicas muy precisas. Y yo creo que países como los nuestros no deberían hablar de prospectiva. Es un tema técnico, pero quise dejarlo planteado porque se habla mucho recurrentemente de prospectiva en ambos países. Finalmente, quiero decir que en las relaciones binacionales chileno-peruanas, devuélvete por favor, en las relaciones chileno-peruanas deben estar ancladas en estudios de futuro, en estudios de futuro que permitan el análisis de todas las variables y todas las disciplinas. Chile debe ponerse a la par con Perú, estamos atrasados, pero no para competir, sino para lograr cooperación mutua. Y termino con la frase del filósofo Séneca: no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde va. Mientras no tengamos claro hacia dónde queremos ir, cada uno de los países, y hacia dónde queremos ir juntos, evidentemente no podemos hacer una planificación eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gatica. Bueno, con eso entonces finalizamos y damos las gracias a nuestros expositores por sus completas presentaciones. Doy la palabra a continuación al profesor Miguel Navarro, jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEP, quien actuará como moderador de la ronda de preguntas que se inicia a continuación. Adelante, profesor. Muchas gracias, Carolina. Buenos días todavía. Les doy mis saludos a los expositores, por cierto, a quienes no había tenido oportunidad de comentar, y a todos quienes nos están mirando, quienes todos han unido a este seminario. Tenemos varias preguntas. Como era esperable en una situación así, varias son preguntas incisivas, agudas, audaces. Están dirigidas a algunos de los panelistas. Sin embargo, debido a la amplitud de los temas y el hecho que hubo coincidencia entre los tres expositores, yo quisiera extender, y cada uno, si bien voy a dirigirlo a uno en particular, pero quiero extender también la posibilidad que intervengan todos los demás para efectos de hacer más completa la respuesta y más sapiente la solución. Tenemos una primera pregunta que va dirigida específicamente al doctor Ricardo Cubas, y que se refiere que algunos expertos han planteado que en el actual debate de las relaciones internacionales, además de Estados Unidos, otras potencias regionales como Brasil y México también estarían en una postura de tendencia aislacionista y unilateralista. Al respecto, ¿visualiza usted que en el corto y mediano plazo Perú, como país eventualmente en asociación con Chile y con otros actores regionales, podría asumir liderazgos para restaurar el multilateralismo en la región? Sí, yo pienso que Perú podría, junto con Chile, y bueno, y creo que también Colombia, ¿no?, podrían impulsar a través de la Alianza del Pacífico una posición multilateralista, porque las dimensiones de nuestros países por sí mismos no nos permitirían poder competir de manera ventajosa y insertarnos dentro del proceso de globalización, especialmente mirando al Asia-Pacífico, ¿no? Pero eso también va a depender de la capacidad de cooperación de nuestros líderes, y de nuestra clase política, y de nuestros intelectuales, ¿no?, para poder ponernos de acuerdo. Es por eso que es tan importante generar estas reflexiones para poder superar algunos de los conflictos históricos reales que hemos tenido, pero mirando hacia el futuro, ¿no? Un futuro en el cual, si es que no logramos esta integración, vamos a tener pocas oportunidades dentro del marco internacional. A Paz y a Jorge también, para los efectos de poder responder, complementando la opinión del doctor Cubas. Yo quería incorporar algunos elementos a lo que dice Ricardo. Yo creo que es importante en esta línea respecto a la capacidad de asumir un liderazgo de Perú.
yo creo que Perú siempre ha actuado con una política exterior muy potente, con un actor con responsabilidad a nivel internacional y deseoso de participar en las más diversas iniciativas. Esto es vital. Yo creo que en este momento se ve como un énfasis mayor en los temas internos, dada la crisis, pero se puede trabajar conjuntamente en esta línea, argumentando dos temas cruciales que se han producido en el último tiempo para reforzar lo que dice Ricardo, más allá de, por ejemplo, la fortaleza de una cancillería como la de Torre Tagle, que es una de las cancillerías más importantes de nuestra región. Perú permanentemente está participando, presentando posibles candidaturas en foros multilaterales, cree profundamente en el multilateralismo y ha, por ejemplo, estado deseoso de participar de manera activa en la última elección de la OEA y en diferentes foros multilaterales. Entonces, yo creo que más allá de las condiciones actuales, sería un país que podría optar por trabajar conjuntamente con sus aliados regionales para asumir un liderazgo a nivel multilateral. Bueno, yo quisiera... Gracias, Paz. Jorge, ¿alguna acotación? Muy breve, solamente quisiera agregar que yo creo que hay que tener un poquito de calma en esto, porque lo que estamos viendo es el efecto inmediato de una crisis que nos pilló al mundo en malas condiciones. Por tanto, lo que hay es una reacción inmediata. Yo creo que de alguna manera, pasando un poquito el tiempo, no nos olvidemos que se está trabajando en la vacuna y hay una verdadera carrera por conseguir la vacuna, de alguna manera va a decantar y esta tendencia al aislacionismo que vivimos va a tener que probablemente relajarse un poco. Lo que sí veo, y ya de alguna manera lo planteé antes, es que efectivamente Chile y Perú tienen la oportunidad histórica de trabajar unidos y alcanzar alguna cuota de liderazgo regional en alguna área específicamente. Y hay plataformas, de hecho. O sea, el solo hecho de estar unidos en varios organismos multilaterales que tienen bastante potencia y ser, junto con Colombia, ¿cierto?, ser referente en la región, le permite probablemente avanzar en eso. Así que yo creo que sí es posible generar una oportunidad en eso. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una segunda pregunta que viene directamente a Ricardo Cubas, y creo que por su naturaleza es más propia para él únicamente, sin perjuicio que eventualmente alguno de los otros pudiera colaborar. Y dice exactamente: la política tradicional de Torre Tagle, es decir, la Cancillería peruana, ha sido mantener una larga relación con Argentina, que se observó, por ejemplo, en la colaboración de Perú durante la Guerra de las Malvinas. ¿Cómo está la relación con Argentina hoy? Bueno, yo no puedo decir cómo está hoy, porque soy más historiador, ¿no? Pero lo que puedo decir es que había una larga afinidad histórica entre Perú y Argentina. Vemos que, por ejemplo, figuras como San Martín, José de San Martín, son fundamentales en nuestro imaginario histórico, en el relato histórico presente en el Perú. Y siempre, bueno, recordemos también a Roque Sáenz Peña, presidente argentino que participó como voluntario en la Guerra del Pacífico, peleó en Arica. Y vamos a ver que evidentemente la solidaridad de Perú con Argentina en la Guerra de las Malvinas fue abierta, ¿no? Y hubo una colaboración militar. Yo creo que estos vínculos culturales, esta visión histórica continúa siendo fuerte. Sin embargo, en los tiempos actuales se ha visto tal vez teñida por dos visiones sobre la política que son distintas, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y el gobierno de Martín Vizcarra, bueno, y que viene que fue el vicepresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Son dos visiones políticas distintas, pero creo que no enturbian la visión de largo plazo de esta relación estrecha que tradicionalmente ha tenido nuestro pueblo, ¿no? Y nuestro gobierno. Muchísimas gracias, Ricardo. Tengo una tercera pregunta. Esta viene dirigida específicamente a Paz Milet, pero creo que podríamos entenderla también en vuestra respuesta a Ricardo y a Jorge. Dice: el Tribunal de la Haya fijó el límite entre Chile y Perú y determinó la delimitación entre los dos países
en materia de zona económica exclusiva. ¿Cuál es su apreciación respecto a cómo se está implementando este fallo por parte de ambos países? Bueno, yo creo que ambos países han tenido la voluntad por avanzar sustantivamente en esta implementación. Bueno, inmediatamente apenas se dio el resultado del fallo, hicieron una reunión, ¿no es cierto?, del COSEDE para llevar adelante, y los equipos de ambas cancillerías han trabajado en esta línea, pero se han encontrado con las dificultades que implica la propia legislación peruana. Todavía falta por avanzar en la complementariedad o la homogenización del fallo respecto a la legislación peruana, y yo creo que eso excede de alguna manera la voluntad de ambos gobiernos que han demostrado, sino que ya está determinada por la capacidad de avanzar en el Congreso peruano, en la tramitación de determinadas normativas. Pero creo sí que es destacable en este marco que ante la falta de definiciones finales por estas dificultades que se han encontrado, ambos países han mostrado toda la voluntad de, por ejemplo, aplicar lo que se definió en el fallo de manera voluntaria respecto a los límites para la pesca y otros temas que hablan del diario convivir entre ambos países. Entonces, yo creo que ha habido una voluntad clara y real, pero ha habido dificultades que superan más allá las determinaciones de los gobiernos de turno y dicen relación con el juego político y las condiciones internas de los países, ¿no? Gracias, Paz. ¿Algún comentario, Jorge, Ricardo? Perfecto. Muy bien. Esta otra viene directamente a Jorge Gatica y Paz Milet. Dice, ustedes han mencionado en su presentación la importancia de los procesos de cooperación y alianza estratégica que ambos países deberían implementar en el futuro. Dada su experiencia en el tema, ¿podría profundizar en el estado actual de las conocidas medidas de confianza mutua implementadas entre otros agentes por las Fuerzas Armadas de Chile y Perú? Al respecto, ¿cree usted que los escenarios de futuro post-pandemia podrían dar lugar a un nivel más avanzado en pos de la cooperación entre nuestros países? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sin duda alguna, ya creo que lo dije en mi presentación, las Fuerzas Armadas han dado pasos importantes, muy importantes en cuanto a la medida de confianza mutua. Probablemente tenemos que llegar a lo que tenemos con Argentina, una fuerza multinacional, una fuerza combinada, binacional más bien, puesta a disposición de Naciones Unidas en carácter stand-by para ser empleada en cualquier parte del mundo como operaciones de paz. Sería el ideal porque sería probablemente el estado más alto de medida de confianza mutua dentro de las medidas dentro de la diplomacia militar. Por tanto, parecerá ser que ese es el deber ser. Pero yo quiero ir un poquito más atrás y tomar la segunda parte de la pregunta. Antes de decir si vamos a poner un batallón o una brigada binacional, debemos saber para qué. O sea, hacer el estudio de futuro, ver qué queremos hacer con esa fuerza, dónde podríamos emplearnos, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los beneficios, es fundamental. Entonces, avanzar más allá sin tener claro hacia dónde queremos ir, me parece que puede ser ineficiente. Por eso yo recojo una vez más la idea de, antes de planificar, identificar claramente cuáles son los futuros, y en este me quisiera referir a lo que habló Ricardo Cubas. Ricardo identificó elementos, ejes gruesos de avance estables que nos proporcionan probablemente elementos centrales sobre los cuales podemos fijar nuestra mirada común en el futuro. Bueno, eso es un trabajo académico, político, sectorial, multisectorial, interdisciplinario, transdisciplinario que debemos realizar y tenemos al deber. Una vez que tengamos eso ya revisado, mucho más concreto, evidentemente deberíamos avanzar en ir con medidas de confianza mutua mucho más sólidas. Pero volviendo directamente a la pregunta, yo creo que hoy día Chile y Perú están en un nivel de confianza mutua, particularmente en la zona norte, por supuesto, sumamente alto y en muy buenas condiciones. Yo quería complementar lo que dijo Jorge. Coincido con él en la importancia de planear presencia y también de cómo poder rescatar otras experiencias, ¿no?
Él hizo referencia en su presentación a la Brigada Franco-Alemana. Nosotros como grupo tuvimos un proceso de capacitación en Alemania y conocimos de cerca la experiencia de esa brigada. Y ahí lo que yo pude aprender, bueno, yo no vengo del mundo militar, entonces mi acercamiento es más académico, es la importancia de la planificación, porque también significa asumir una serie de elementos culturales que muchas veces desde el mundo civil son soslayados. Ustedes lo conocen más en profundidad eso. Trabajar de manera conjunta en esa dimensión requiere asumir una serie de conceptos comunes, una cultura común, y sí, tiene que ser trabajado con tiempo. Y quería rescatar, coincido con él, en que hoy están en muy buen pie el desarrollo de media confianza entre ambos países, pero quería rescatar de mi experiencia de este trabajo con este grupo y anteriormente en otra iniciativa que he trabajado en el ámbito bilateral, que muchas veces las Fuerzas Armadas van dando señales hacia el mundo civil. En los procesos de mayor dificultad durante este periodo de 11 años que nosotros hemos estado trabajando, en algunas etapas los mayores acercamientos han sido desarrollados por el mundo militar. Y son los que han llevado la delantera en algunos procesos hacia la superación, hacia la generación de espacios alternativos de avance que vayan acompañando lo que van desarrollando, por ejemplo, las cancillerías. Perfectamente, muchas gracias, Paz. Y seguimos contigo. Hay otra pregunta directamente a ti, pero que obviamente podríamos extenderla también a nuestros dos amigos. Dice, ¿se podría considerar también el trabajo conjunto a nivel bilateral y también regional en la generación de ofertas turísticas que hagan más interesante y viable un aumento de flujos turísticos desde zonas alejadas de la región? Sí, bueno, ahí tengo que confesar que me pillaron en falta, porque en aras del tiempo yo obvié un trabajo que viene desarrollando nuestro grupo, Roger Valencia, que es ex viceministro de esta área en Perú, y él pone énfasis en que uno de los espacios de colaboración, de cooperación que se pueden dar entre ambos países es precisamente el turístico. Ahí hay toda una capacidad de desarrollar de manera conjunta distintos destinos, espacios regionales, que puede hacerse de manera muy destacada. Ya hay un trabajo desarrollado por ambos países y solo es ampliarlo hacia nuevas rutas, y que es fundamental porque más allá de lo turístico, de lo que pueda significar, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, turístico, es la posibilidad real de dar a conocer nuevos espacios, nuevas culturas al otro. Muchas gracias. ¿Algunos comentarios, Jorge? ¿Ricardo? ¿Ricardo? Bueno, sí, no, sí, me parece tremendamente interesante, importante, ¿no? Y a partir del turismo rescatar los vínculos históricos profundos que tenemos que van más allá de las divisiones fuertes que hemos tenido en el pasado, ¿no? Yo diría que estos vínculos históricos son más fuertes aún que con Argentina, de la cual he hablado hace poco, ¿no? Que se remonta hasta la época de los incas, ¿no? Y del virreinato, del proceso de independencia, en fin, ¿no? Entonces, el turismo podría también ser una herramienta esencial para acercarnos, para conocernos, ¿no? Para poder encontrar también nuestros intereses comunes, ¿no? Y un ethos cultural que compartimos, ¿no? Una herencia común, tenemos una herencia común. Muchas gracias, Ricardo. Y seguimos contigo. Aquí hay una pregunta sobre estructura política del Perú. Dice, teniendo Perú tantos problemas con los presidentes actuales, ¿nunca se ha pensado en optar por un régimen parlamentario o un cambio constitucional? Bueno, cambio constitucional sí se ha pensado, pero un régimen parlamentarista no lo veo muy viable, especialmente tomando en cuenta que la popularidad del Congreso es mucho más baja aún que la del poder ejecutivo, ¿no? Y la opinión pública mayoritaria ha considerado más bien que
que han sido uno de los obstáculos importantes para el desarrollo de políticas coherentes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se está pensando buscar alguna fórmula que pueda darle un poco de mayor estabilidad al poder ejecutivo, ¿no? Me parece que lo mencioné en algún momento durante mi ponencia, pero no sé si lo mencioné, pero una de las reglas que se ha dado en el Perú durante el siglo XX y que y también que se ha dado en la época de Kuczynski y Vizcarra es que cuando un presidente no ha tenido mayoría en el Congreso en Perú, se ha dado una crisis constitucional, ¿no? O ha habido un golpe de Estado o un autogolpe de Estado, ¿no? Un autogolpe. Por ejemplo, en la época de Leguía no tuvo mayoría en el Congreso, dio un autogolpe. Bustamante y Rivero no tuvo mayoría en el Congreso y le dieron un golpe de Estado, así como el primer gobierno de la UNDE. Y Fujimori también no tenía mayoría en el Congreso, se dio un autogolpe. Entonces, ese es uno de los temas políticos pendientes a resolver, ¿no? en Perú. Ahora, implica también la formación de sectores políticos, de partidos políticos más maduros, una mayor madurez cívica de nuestros partidos. Perfectamente. Uno de los temas cruciales en América Latina es obviamente los niveles de aprobación que tienen los congresos o parlamentos. Y hay una pregunta que me parece muy interesante también para ti, Ricardo. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la participación de las Fuerzas Armadas peruanas en los procesos de cooperación? ¿Visualiza usted que la cultura actual de las instituciones armadas está en buena disposición para avanzar en una agenda de cooperación de largo plazo? Yo creo que sí, como comentaba Paz recientemente, tal vez ella tenga información más cercana, ¿no? Pero lo que he visto en las Fuerzas Armadas, tanto la Fuerza Naval, en los militares, en la Fuerza Aérea, es esta disposición a participar en operaciones conjuntas internacionales y también a colaborar con la paz y con la colaboración. Yo creo que ellos son muy conscientes de los problemas que puede generar un conflicto internacional y más bien las muchas posibilidades que tenemos de lograr una cooperación regional consistente. Bien, Paz, Ricardo, ¿te ha aludido a ti? ¿Alguna opinión? O Jorge, también no Jorge, o sobre todo, claro, y Jorge, ambos, perdón, disculpen. No te preocupes. Yo quería rescatar dos elementos en este sentido de lo que dice Ricardo. Hay una voluntad real de la Fuerza Armada peruana en este sentido. Si uno ve el libro de la defensa que tiene Perú, hay mucha concordancia con esta visión de Perú como un actor responsable a nivel internacional, que es lo que se plantea también en Torre Tagle. Y cuando uno ve, ¿no es cierto?, los estudios prospectivos que ha hecho Perú desde el ámbito de la defensa, habla de alguna manera de rescatar las amenazas tradicionales, pero también las amenazas emergentes que enfrenta la región y el escenario internacional, y cómo se puede actuar de manera responsable en este sentido. Y ahí dan un rol vital, por ejemplo, a la participación en operaciones de paz. Muchísimas gracias, Paz. Jorge. Yo quisiera agregar dos cosas, y perdónenme que sea autorreferente, pero quiero hablar de la experiencia propia en dos áreas. Siendo militar, estuve 3 años en el norte y tengo las mejores experiencias con mis colegas de la tercera brigada de caballería de Arequipa, Tacna, etc. Hasta el de hoy somos amigos de Facebook, nos saludamos para los cumpleaños, para los días nacionales, etc. Eso en lo militar. El año pasado tuve la suerte de estar una semana en Lima trabajando en una investigación y recibí, pero una bienvenida espectacular del Centro de Altos Estudios Nacionales, de la mayor parte son militares. Por tanto, en los hechos doy fe que existe la mejor predisposición de parte de las Fuerzas Armadas peruanas para generar vínculos con nosotros. Muchísimas gracias. Eso también fue nuestra experiencia con la investigación que tuvimos con el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú. Y finalmente, esta es la última, porque ya estamos dentro del horario. Una muy actual e interesante para Ricardo Cubas.
¿Cree que las recientes elecciones en Bolivia podrían en cierta medida dificultar las relaciones y procesos de una mejor y mayor integración entre Perú y Chile? Depende, yo creo que estamos, como el presidente recién ha sido electo, estamos en el terreno de la especulación, ¿no? Ahora, tengo la impresión de que Arce es una persona pragmática y además con Evo Morales también la relación no fue, a pesar de las diferencias respecto en el caso de Perú, ¿no? En las relaciones de Perú-Bolivia, ¿no? Con Evo Morales las relaciones Perú-Bolivia fueron buenas, a pesar de las diferencias respecto a las concepciones del sistema, hubo gabinetes binacionales, ¿no? Y yo creo que más bien el tema entre Bolivia y Chile, ¿no? Tiene un componente un poco más permanente, ¿no? Y que tiene que ser mirado con políticas de largo plazo, ¿no? Y supongo que Arce va a tener una visión pragmática, pero tampoco va a poder, puede decepcionar a los sectores con un sentimiento de reivindicación nacional que son fuertes en Bolivia. ¿Alguna opinión de Paz, Jorge? Yo coincido con Ricardo que todavía está muy reciente la elección. Desde mi punto de vista coincido en que Arce se puede plantear de manera más pragmática, entendiendo que además Bolivia enfrenta una importante crisis económica que va a necesitar trabajar cooperativamente en el escenario regional y que también en el último periodo de Evo Morales, cuando él se distanció de alguna manera del expresidente, ya se había planteado la necesidad de actuar más cooperativamente y dialogante con Chile después del fallo de La Haya que fue desfavorable a Bolivia. Entonces, esas dos señales creo que pueden ser asumidas por Arce hacia una visión mucho más positiva y cooperativa de la relación bilateral. Muchísimas gracias, Paz. Esta era la última pregunta. Con esto cerramos el panel. Muchas gracias, profesor. Gracias a nuestros panelistas por sus expertas opiniones, sus muy importantes presentaciones. Y antes de finalizar, le voy a dar la palabra a nuestro director, don Jorge Robles, que me va a traer unas palabras de cierre. Gracias, Carolina. La verdad que los debates de la política exterior post-pandemia atraviesan por una enorme multiplicidad de horizontes de interés. Por una parte están las dimensiones de la salud global y los efectos vinculados al deterioro de la economía, y por otra están los esfuerzos que hay que hacer cada uno de nuestros países para poder posesionarse nuevamente en la agenda internacional. En concordancia justamente con nuestra política de defensa, la reflexión en torno a las relaciones vecinales son un tema obligatorio en esta materia estratégica y sin duda en el contexto que vive hoy nuestra región post-COVID-19. Y justamente este seminario busca acercarnos a lo permanente y lo que se proyecta en las relaciones vecinales. Agradezco en forma muy particular al doctor Ricardo Cubas y con los grandes conceptos que nos deja como tarea, la importancia del liderazgo en estos temas, los cambios económicos, sociales y la agenda internacional de Perú y su relación con los organismos y foros de integración y diálogo regional y bilateral y los aspectos de integración binacional. A nuestra amiga Paz Milet también la importancia de la agenda, lo importante de su trabajo que está haciendo el proyecto de generación de diálogo que se está efectuando y la importancia del trabajo futuro y los esfuerzos que se están desarrollando en esta relación. Por su parte, a nuestro profesor Jorge Gatica, los cambios de la relación en el actual contexto de ambos países, en lo económico y en otros temas, y la necesidad de cómo trabajarlo en ello, como también manejar esta incertidumbre que por estudios futuros, que es justamente lo que busca nuestra academia con este tipo de seminarios. Aprovecho de agradecer a cada uno de ustedes por esta importante preparación y aporte a los que está haciendo nuestra academia. Y dejarlo a todos ustedes invitados para la sesión número 3 de este seminario Chile-Argentina, para el miércoles 4 de noviembre, donde tendremos la visión de Chile de la doctora Natalia Lizama, la visión de Argentina con la doctora Miriam Colautray, desde la Universidad Nacional de Rosario, y por parte de nuestra academia, nuestro profesor Miguel Navarro. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Carolina. Muchas gracias, director, por sus palabras. Finaliza entonces este encuentro y antes de despedirnos, les voy a pedir por favor a quienes están conectados por Zoom que contesten una pequeña encuesta de satisfacción que vamos a subir en este minuto.
Les pedimos por favor que comiencen a votar su